Nada más que decirles, le doy la palabra a don Francisco José Garzón Amo, animarlo, porque sabemos que esto no es fácil y que nosotros, esta mesa y esta comisión está aquí para ayudar a los comparecientes, a todos. Y por tanto, si no está de ánimos, nosotros haremos lo que haga falta. ¿Me entiendes? Suspender la sesión, lo que sea necesario. Pero dicho esto, adelante. Buenas tardes, señor presidente, señores y señores diputados. Si me permiten, preferiría que lo leyera otro. Muchas gracias. Como la intervención está por escrito, la leería el secretario de la mesa. Bueno. Iniciamos. Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados. Quiero comenzar esta comparecencia con un recuerdo para todas las víctimas y sus familiares, mostrarles mi solidaridad fraternal y una vez más les pido perdón y les agradezco profundamente la actitud y comprensión que demuestran cada día hacia mi persona. Muchas gracias de todo corazón. De este accidente se ha hablado mucho y afortunadamente comienzan a aclararse todas las causas reales del mismo y confío que tanto en el plano judicial como en este las conclusiones determinen realmente lo que ocurrió. Voy a referirme a algunas cuestiones que me afectan directamente y que entiendo deben quedar claras y ser conocidas. Lo primero que apareció poco después del accidente, con imágenes del tren volcando en la curva de Angrois, fueron unas palabras mías de la conversación que mantuve con el centro de Atocha, desde la propia cabina de conducción, donde me encontraba herido y atrapado sin posibilidad de moverme. Desde allí llamé por teléfono a Atocha para comunicar lo ocurrido y que se activara el plan de emergencias. De esa conversación, que fue filtrada a la prensa, en tan poco tiempo solo podía disponer de la grabación ADIF y el Ministerio de Fomento. En esa filtración se destacaron algunas de mis palabras. Abre comillas, tenía que pasar a 80 y pasé a 190, o una cosa así, cierra comillas, siendo incluso portada de importantes medios de prensa. Sobre ello se dice en el libro Tragedia de Angrois de La Voz de Galicia, páginas 57 y 58, abre comillas, cuando Aláez, en compañía de Taín, está en pleno proceso de levantamiento de cadáveres, recibe un aviso de un policía. La ministra de Fomento, Ana Pastor, y el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, aseguran que tienen una información de primer orden para conocer las causas del accidente. El policía comunica a Luis Aláez que ambos están muy interesados en que la conozca. Cuando el juez y el fiscal llegan a la zona donde está la ministra y el alto cargo le informan de que tienen la grabación de la llamada que hace el maquinista al centro de control de Atocha después del accidente. Los dos responsables de Fomento tienen mucho interés en que Aláez y el fiscal Roma escuchen la conversación en ese mismo momento, pero el juez les dice que está concentrado en el levantamiento de cadáveres y que ahora no va a meterse en esos asuntos. Los emplaza a que la entreguen a la secretaria judicial para incorporarla a las diligencias. Y se cierran comillas. Creo que lo justo es que ustedes también escuchen esa conversación completa. Solo dura unos pocos minutos. En esa conversación digo que un día iba a pasar, que somos humanos y que ya se lo había dicho al de seguridad, como también lo había dicho, esta vez por escrito, al jefe de maquinistas de Ourense, en un email enviado el 26 de diciembre de 2011, 15 días después de la inauguración de la línea y de la que conocieron varios directores de Renfe, personal de seguridad de Renfe y, bajo mi punto de vista, también de Adif. El aviso del jefe de maquinistas tenía dos partes escritas en un folio por una cara. La primera parte era un problema técnico que Adif corrigió en pocas semanas. La segunda hacía referencia a la curva y sería raro que se le trasladara ese folio cortando la segunda parte sobre el riesgo de la curva. También se había advertido de los riesgos de estas curvas en un informe del director de producción del AVE en mayo de 2002, de una curva
también de 80 km/h en Puerto Llano en la línea Madrid-Sevilla, a pesar de que esta línea estaba mucho más protegida y señalizada, y también se había dicho en el informe pericial del accidente de Valencia de julio de 2006 que una baliza lo habría evitado, informe que realizó el director de seguridad en la circulación de Adif, pero sin embargo no se instalaron en la línea Ourense-Santiago hasta después del accidente. En resumen, era un accidente anunciado en una línea a lo que se ve sin análisis y evaluación de riesgos de todos los elementos ferroviarios y carente de toda medida de seguridad que controlara que los trenes no superen la velocidad determinada en cada tramo y, sobre todo, en la curva, donde se debía pasar de 200 km/h circulando con ASFA a 80 km/h sin ni siquiera una señal de limitación de velocidad, solo la memoria de los maquinistas. Se ha comentado que estaba hablando por teléfono con el interventor del tren, lo cual es cierto. Recibí una llamada desde su teléfono corporativo a mi teléfono corporativo y estaba obligado a responder a esa llamada. En la cabina de conducción llevamos 2 teléfonos de consola y además un teléfono móvil que nos entrega la empresa. Toda llamada a cualquiera de los 3 teléfonos debemos atenderla y tanto puede provocar una pérdida de conciencia situacional que la llamada sea al teléfono móvil como a cualquiera de los de la consola. No se nos ha formado para atender esas llamadas, ni existe un análisis y evaluación de riesgos de las mismas. Esas llamadas son habituales. El teléfono es una herramienta más de trabajo de la que se nos dota nuestra empresa. Nuestros teléfonos corporativos figuran en el documento del tren que se nos entrega a la tripulación del tren y a los puestos de mandos, obviamente para que se nos pueda llamar por cualquiera de ellos. Estamos hablando de una pérdida de conciencia situacional no voluntaria causada por una de las variadas tareas profesionales propias de un maquinista y a las que debe atender mientras desarrolla su trabajo. Se filtró intencionadamente y se publicó una fotografía de mi página de Facebook en que salía un velocímetro de un tren de alta velocidad marcando 200 km/h, dándose a entender que me encantaba correr con los trenes. Una velocidad de 200 para un tren de alta velocidad es normal, como es normal 300 o más. El día de esa foto yo estaba haciendo los cursillos para habilitarme de esos trenes. No conducía el tren, lo hacía el maquinista que nos enseñaba, nuestro tutor. Los trenes no circulan a la velocidad que el maquinista decide, sino a la que tiene marcada por la empresa. Cuando se dice que un tren sale de Barcelona a las 12 y tiene prevista la llegada a Madrid a las 14:30, es obvio que está determinada la velocidad del tren en cada tramo. Luego, si el día del accidente circulaba a 195 km/h antes de la curva, era porque la velocidad establecida en ese tramo es de 200 km/h. En ese tramo no había señal alguna que indicara cuándo reducir la velocidad, ni sistema que controlara esa velocidad del tren. Señales y sistema que se instalaron después del accidente. Antes de la curva, circulando a esa velocidad en torno a los 200 km/h, no se había cometido infracción alguna. El tren estaba circulando a la velocidad indicada y permitida por la infraestructura y los elementos ferroviarios. Si quieren ver cómo estaba señalizado el lugar del accidente el día de los hechos y cómo se ha señalizado después del accidente, les puedo entregar un documento donde verlo. Se dice que conocía muy bien la línea, que estaba habilitado para conducir por ella y que ya había realizado un total de 59 servicios por esa línea. Eso se recoge en el informe de Renfe. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que por realizar 59 servicios por una línea ya no hacen falta medidas de seguridad? Una pérdida de conciencia situacional se puede producir el primer viaje o después de miles de viajes. Una pérdida de conciencia situacional es imprevisible para las personas, pero debe ser previsible para las organizaciones, máxima en una línea continua de puente, túnel, viaducto repetitivo. No había ninguna previsión para hacer recuperar al maquinista una pérdida de conciencia situacional. Lo que no se dice de esos 59 viajes de servicios es cuántos fueron Ourense-Santiago y cuántos fueron Santiago-Ourense, porque no es lo mismo afrontar la curva desde Santiago, que el tren sale parado y llega a la misma a poca velocidad, que desde Ourense, que se toma después de 84 kilómetros rectos y el tren viene circulando a 200 km/h. Tampoco se dice cuántos de los viajes Ourense-Santiago se hicieron por la vía 1, la del accidente, y cuántos por la vía 2,
que por señalización la señal avanzada nunca puede estar en vía libre. La curva está controlada por el ASFA y no podría haber superado los 80 km/h. Dado el sistema banalizado de esas... Entiendo que es balizado. ¿Pone banalizado? Perdón. Dado el sistema banalizado de esa línea, la circulación se podía hacer indistintamente por ambas vías, con la diferencia que, por vía 2, la situación de las señales controlaban la velocidad en la curva y por la vía 1 no lo hacía. Todo quedaba en manos del maquinista. La cuestión es que casi siempre nos hacían circular por la vía 1 desde Ourense a Santiago. Además, hay que aclarar que con el Albia 730 había realizado por esa línea un total de 18 servicios en ambos sentidos, es decir, Ourense-Santiago y Santiago-Ourense. No tiene sentido tratar de justificar la omisión de medidas de seguridad con el número de servicios realizados, que en cualquier caso fueron muy pocos. También se ha tratado de justificar que las medidas adoptadas después del aviso del jefe de maquinistas en diciembre de 2011 y mitigar el riesgo de la curva fue incrementar la formación de los maquinistas. Debo decir que, al menos en mi caso, eso no es cierto. La formación que se me impartió para la habilitación de la línea 082 se realizó, según documento al efecto aportado por mi empresa, del 16 al 19 de noviembre de 2011 y fueron 32 horas, 4 días de jornada de 8 horas y, como todos sabemos, la orden FOM 2520 de 2006 para las habilitaciones de los maquinistas de la infraestructura exige un mínimo de 30 horas. Luego la formación impartida fue la normal, la mínima legal. Debo decir también que el jefe de maquinistas de Ourense formaba a los maquinistas de esa dependencia y que prestaban servicios en los trenes de media distancia. Y yo prestaba servicios en la residencia de Coruña y trenes de larga distancia. Luego nunca me impartió formación alguna. Además, el aviso del jefe de maquinistas sobre el riesgo de la curva fue el 26 de diciembre de 2011 y es a partir de ahí que, dicen, se incrementa la formación de la infraestructura. A mí no se me imparte más formación de la línea 082 que la citada de los días 16 al 19 de noviembre de 2011, cuando la línea ni siquiera había sido inaugurada y sin que conste por qué vía se hizo y en qué sentidos. Por último, quiero referirme a lo que pasó desde el accidente hasta que me llevaron a declarar al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela. Cuando me sacaron del tren, me llevaron al Hospital de Santiago, donde fui ingresado con traumatismo torácico cerrado, fracturas costales 6ª a 8ª, neumotórax traumático, herida incisocontusa en cabeza y las consecuencias psíquicas postraumáticas. Por esas lesiones no podía permanecer tendido, debiendo pasar todo el tiempo en el sillón de la habitación. Tenía un drenaje puesto que me fue retirado para darme el alta del hospital el día 27 y me llevaron directamente a los calabozos de la comisaría de Santiago. Dicha detención no fue ordenada por el juez, sino por la policía. Y es que el día 27, sábado, el ministro del Interior visitaba Santiago y parece que era importante que en su rueda de prensa pudiera decir que tenían detenido al maquinista en los calabozos de la comisaría. De hecho, ya lo estaba en el hospital porque siempre tuve un policía en la habitación. En los calabozos de Santiago solo tenía un catre, pedí una silla porque no podía tumbarme por mis lesiones, me dijeron que estaba prohibido, así que allí pasé todo el tiempo sentado en el suelo, hasta que el domingo 28 me llevaron a declarar ante el juez, que después de hacerlo y tras la vista correspondiente, decretó mi libertad. Finalizo con un nuevo abrazo fraternal a las víctimas y con todo el deseo de que ustedes determinen claramente las causas mediatas, inmediatas y subyacentes del accidente. Las víctimas lo merecen, la seguridad del ferrocarril también, pues no puede estar basada exclusivamente en la actuación de humanos y los profesionales no pueden trabajar arriesgando su vida y la de sus viajeros. La tecnología existente permite controlar esos riesgos y evitar accidentes de este tipo. Unas simples medidas tomadas después del accidente, en concreto la instalación de 3 señales de chapas y 3 balizas, 2 ERTMS y una ASFA, habrían evitado ese accidente de haberse instalado antes de la puesta en servicio de la línea. Si dan permiso, podremos oír la grabación de la conversación con Atocha. Muchísimas gracias, señor Garzón Amó. Intentaremos actuar, yo les pido, diputados y diputadas, con la máxima delicadeza posible,
pero la dinámica de la comisión exige que ahora pasemos al turno de preguntas. No obstante, yo la ruego que lo hagan con la máxima sensibilidad. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Blanca. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré seguir, como es natural, sus recomendaciones. Señor Garzón, muy buenas tardes. Bienvenido al Congreso y gracias por su presencia esta tarde en la Comisión de Investigación del accidente del tren Alvia ocurrido hace casi 5 años. Saludo también al abogado que le acompaña y que en cualquier momento, si es necesario, puede intervenir cuando usted lo requiera. Gracias. Esta comisión de investigación tiene como objetivo principal el de detectar desde el Congreso de los Diputados aquellos fallos o carencias en torno al accidente, a la puesta en servicio de la línea ferroviaria y alta velocidad en sus tramos Ourense, Santiago de Compostela, Ferrol, y también todos aquellos aspectos de interés para mejorar la seguridad de nuestras infraestructuras de transporte ferroviario. Aquí no emitimos sentencias ni suplantamos el papel de los jueces, por lo que si alguna de mis preguntas le resulta impertinente o inconveniente, por favor, con toda libertad, decline su respuesta y la retiro. Pero es muy importante conocer su testimonio porque usted era conductor del Alvia accidentado y, bien, si bien no somos inquisidores, sus comentarios sí pueden ser de gran utilidad para la finalidad de esta comisión. La primera pregunta, señor Garzón, explíquenos un poco, por favor, su trayectoria profesional en Renfe. Como cualquier ferroviario normal. O sea, ¿a qué se refiere usted? ¿Cuándo empezó a trabajar en Renfe? Yo, en el año 82. Muy joven. Tenía 20 años. Empecé a trabajar en Paquete Express, en paquetería. Después pasé a tracción, a repostar máquinas. Me tiré 20 años repostando, de peón. Hubo una oportunidad en el 98 de ascender. Y ascendí. Me puse de ayudante de maquinista. Estuve 2 años en Monforte. Y me dijeron, si quieres consolidar la categoría, primera Barcelona, segundo Barcelona y tercera Barcelona. Pues me fui para Barcelona. Y como quería volver a Galicia porque mi madre es mayor, todo eso, como de Barcelona es más difícil salir, hice el puente hacia Madrid. Y de Madrid logré volver otra vez para Galicia. Y más o menos es eso. Bueno, del gasoil de Coruña pasé a Monforte. Es eso. Muy bien. Aunque creo que lo dijeron en la lectura del texto que usted nos trajo, ¿cuándo se incorporó a la conducción de trenes Alvia? Bueno, en el 2011 me parece que fue, sí. Fechas no... sí. No se preocupe. Cuando... que no tengo... No sé las fechas concretas. No se preocupe. No se preocupe. Y con muy poca formación, por lo que acabo de escuchar. No, la normal. La normal. Bien. A lo largo de su trayectoria profesional como maquinista, ¿tuvo alguna incidencia significativa? Jamás. Bien, la alta velocidad ferroviaria llegó a Galicia a finales de 2011, pero entró en servicio a mediados de 2012. ¿Usted cuándo comenzó a trabajar en esa línea? No. En diciembre del 2011 entró en servicio la línea. En diciembre de 2011 entró en servicio, ¿no? Sí. Es que no, yo de fechas no me... Bueno. Sí. Bien, entiendo, después de escuchar su testimonio inicial, que este trayecto donde se produjo el siniestro el 24 de julio de 2013 no era especialmente conocido por usted. Creo recordar que han citado como 59... Pero con el Alvia 18 veces, o sea, es lo que pongo ahí reflejado. En ese tiempo, ¿qué valoración puede hacer usted sobre la seguridad de la línea? Eso no, prefiero no contestar. Bien. No obstante, tengo entendido que tanto usted como sus compañeros maquinistas habían advertido riesgos y, de hecho, tras producirse el accidente,
se lamentó de... Eso viene reflejado en el escrito, que eso no... Muy bien, señor Garzón. Usted sabe que en España, cuando se produce un accidente grave, interviene inmediatamente la CIAF. En este caso, a lo largo del tiempo, elaboró un informe. ¿Lo conoce? ¿Conoce sus conclusiones? ¿La qué? La CIAF. ¿Las conclusiones? La comisión de investigación realizó unas conclusiones. Sí, bueno, pero no entró a valorar sobre eso. Muy bien. En ese informe que yo tengo aquí hay una transcripción de una conversación telefónica que usted mantiene con el interventor del tren. Son 100 segundos de conversación que son inmediatamente anteriores al accidente. ¿Usted se reconoce en esa transcripción? Hombre, está ahí. No se puede ocultar. Es así. Muy bien. Por último, señor Garzón, si quiere usted comentarnos alguna cosa en especial, le brindo la oportunidad. Todo lo que tenía que comentar se lo comenté al juez, a las preguntas que me hizo, y no escondí nada. Muy bien. Pues por mi parte nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor Garzón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez de Blanca, y especialmente por su sensibilidad. Se lo agradezco. A continuación tiene la palabra el grupo de Eusko Alderdi Jeltzalea y como tal hablará el diputado Barandiaran. Sí, muy brevemente, solo para señalar, como lo ha explicado también el diputado señor Martínez, que esto no es más que un órgano de investigación parlamentario. No se juzga a nadie aquí. Quiero que desde ese punto de vista esté usted tranquilo. Segundo, que de su intervención, de la que nos ha leído, hay cosas que me han esclarecido algunas cuestiones, se lo agradezco, ¿no? Y como creo que tampoco es solo de cuestión de que a través de su testimonio ahondemos o investiguemos más cuestiones diferentes de las que ha podido usted aclarar en ese escrito, no le voy a hacer ninguna pregunta, solo le voy a hacer una consideración. Aquí se supone que se analizan responsabilidades políticas, ¿no? O incluso la posibilidad de que algunos hechos se puedan desenvolver de otra manera para que no vuelvan a suceder, por decirlo de alguna manera. Pero no quiero que entienda que de ninguna manera se le juzga a usted. Es más, quiero decirle, y con esto acabo, una cosa nada más. Es que a usted no le considero responsable de absolutamente nada más que de ser humano. Nada más. Muchas gracias. Y nada más, ¿vale? Muchas gracias. Señor Garzón, ¿quiere responder o...? Darle las gracias por la consideración. Pues le copio la consideración que he hecho antes al señor Martínez de Blanca, señor Barandiaran. Pasaríamos, en tercer lugar, a la intervención del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y para eso tiene la palabra el diputado Gabriel Rufián. Señor Garzón. Muy buenas. Buenas tardes. Quiero que sepa 3 cosas antes de empezar. La primera es que está usted aquí por la petición de otros grupos parlamentarios, muy respetable, pero nosotros considerábamos que no tenía que venir. 2, que sepa que por parte de este grupo parlamentario, de este diputado, usted es una víctima más. Ni más, ni menos. Y 3, usted ha pedido algo, de hecho es lo único que ha pedido, que es que se escuche el audio, y alguien, seguramente los mismos que se vanaglorian aquí cada día de decir que no vetan nada, ha decidido que eso no se escuche. Es la grabación de su conversación con el interventor. Yo voy a gastar el minuto y medio que dura esa grabación en mi tiempo para que se escuche. Gracias. Señor, por favor, señor Rufián, si quiere, queda suspendida la sesión en este mismo...
Sí, me considero aludido, más que nada porque ha habido mucho cabreo. Le repito, usted lo único que ha pedido es que se escuche esta grabación, según quien ha considerado que no. De hecho, los mismos que se han levantado muy cabreados durante esta sesión diciendo que la culpa es mía de todo esto. Si tiene bien el presidente, comienzo. Señor Rufián, era por alusiones. ¿Tiene alguna alusión? ¿Tiene alguna alusión? ¿Se refiere que no puedo seguir o cómo va? No, vamos a seguir el orden normal de las intervenciones. En este sentido... Es que ha suspendido la sesión. En este sentido, a usted le quedan 3 minutos 48 segundos para continuar. Esperemos que de una manera mínimamente normal. Adelante, señor Rufián. Entiendo que la normal es no cumplir con lo que el compareciente ha pedido. Repito, usted ha pedido que esta grabación se dé, su abogado también, y nosotros hemos intentado que así sea. Por mucho que aquí se estén dando golpes en el pecho en contra de eso. ¿Qué le diría José Blanco, a Ana Pastor y a Raif Alcalá si los tuviera delante? Prefiero no contestar a eso, que eso no me encuentro. Eso no. Yo no soy quien para decir nada sobre esas personas. ¿Usted se considera una persona normal? ¿Una cabeza de turco? No, me considero una persona normal, que tuvo un accidente. Simplemente que cumplía con su trabajo. Y una llamada fue la fatídica. Nada más. ¿Quiere que sigamos o dejamos aquí? Pueden, pero no puedo evitar emocionarme. Solamente, señor Garzón, con esto acabo, porque seguramente según quien aquí vendrá a los medios otra cosa, le pido Eso es lo que temo yo. Los medios, que yo quiero pasar desapercibido, ser una persona normal. Le pido por favor, que confirme que usted ha previamente que este audio aquí se escuche. Está ahí escrito. Sobre lo escrito, ¿qué escrito está? Es lo único que ha pedido. Su abogado dice que sí con la cabeza. Lo digo porque según quién saldrá de aquí diciendo que yo soy un salvaje. Yo no entro a valorar nada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, señor Rufián. No hay de qué, presidente. Por su intervención. Pasaríamos a la siguiente intervención, que en este caso corresponde al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en nombre del cual tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente. Yo, en el nombre de mi grupo, quiero protestar por lo que es una actitud reiterada de parte del diputado Rufián, que en todas las actuaciones a las que he asistido, en todas las sesiones, se empeña en montar el numerito, demostrando que es capaz de anteponer ese deseo de figurar, ese deseo de estar en los medios a cualquier otra consideración, incluida, por supuesto, ya no el respeto a esta Cámara, ya no el respeto a nosotros, que esto sería lo de menos, sino el respeto a las víctimas y el respeto a las comparecientes. Yo realmente no sé cuál es el cauce para manifestar esta protesta, pero creo que esto es muy grave. Es muy grave, creo que es una costumbre en él, porque a falta de otras capacidades, pues entiende que insisto, montar el numerito es lo que a él le va a dar cierta relevancia en los medios. Pero, una vez más, esto es una falta de respeto absoluta, no solo hacia nosotros, sino hacia las víctimas y hacia los comparecientes. Y ahora, si me permite, sigo con esto. Como han dicho otros comparecientes, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. Lo que sí queremos es aprender lo que ha ocurrido, porque ahora mismo se está celebrando también una comisión de otro accidente aéreo, el de Spanair, y como han dicho algunos comparecientes, la seguridad en los medios es algo dinámico que se va modificando conforme pues vamos teniendo nuevos datos y vamos viendo en qué se puede mejorar. Con lo cual, yo sí que le voy a hacer unas preguntas. Si en alguna entiende que no se debe contestar o se siente molesto por ellas, pues digamos, y la retiraré inmediatamente. Por lo que sabemos, el tren, el sistema RTMS se interrumpía a 4 kilómetros de la curva y pasaba a circular en Nasfa.
Se lo pregunto porque, como estamos muy acostumbrados a leer la parte técnica, sí me gustaría, desde el punto de vista del maquinista, si nos lo explicara un poco. Eso quiere decir que a partir de ese momento ya no controlaba la velocidad, sino que eso, digamos, delegaba la responsabilidad en el maquinista, ¿no? ¿Es así? Si quiere contestar. Sí. No, sí. Yo iba con el alfa desconectado, yo iba con señalización lateral. Señalización lateral. Pero la señalización lateral, entiendo, no detiene el tren ante un exceso de velocidad, cosa que sí hace el RTMS, ¿correcto? Una pregunta también, permítame, que es también técnica. Parece ser que en los cuadros de velocidades máximas de ADIF hay dos tipos de reducciones de velocidad. Eso yo no prefiero no contestar. Perfectamente. Espérate. Han comentado ustedes que un mando intermedio en diciembre de 2011 avisó de la peligrosidad de la curva. ¿Sabe usted, bueno, para empezar, los maquinistas tuvieron acceso a este aviso? ¿O? No, yo no lo sabía. ¿Sabe usted si, porque esta es una curva que después de una recta muy prolongada se produce una transición muy brusca de velocidad? Por lo que usted sabe, ¿es habitual? ¿Conoce otros puntos en los que esto ocurra de la red española? Es decir, donde una recta muy larga vaya seguida de una curva muy pronunciada y únicamente pues esté amparada por bueno, pues sin anuncio, aparentemente. En alta velocidad conozco esta nada más. No. ¿Sabe usted si hay políticas en Renfe que animen a los maquinistas para que avisen donde digan, pues este es un punto que nos parece peligroso? O sea, si les incentivan a ustedes a que avisen. No. Y nos puede decir, y ya con esto acabo, cómo estaba señalizada la curva. No había señalización. No había señal. Nada. Ustedes entonces no detectaban por eso, sino por alguna otra referencia. Sí, pero no cada uno. Ya. No. Pues cada uno tomaba como había, pero. Pues esto es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias, señor Navarro. ¿Hay tiempo? ¿Querría usted añadir alguna cosa? No. ¿No? Pues pasaríamos a la siguiente intervención. Estamos acabando, ¿eh? Sí, cuanto antes mejor. Sí, no se preocupe. Por el Grupo Confederado de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, tiene la palabra Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Señor Garzón, sea bienvenido a esta comisión. Imaginamos que recordar ese día pues le produce un inmenso dolor. Nosotros, por nuestra parte, usted no debería estar compareciendo hoy aquí. Nosotros creemos que esta comisión está para dilucidar las responsabilidades políticas y creemos que eso tiene que ver con los errores. No con los errores previsibles, como son los errores humanos, sino con las causas evitables del accidente. Por lo tanto, nosotros creemos que usted hoy no debería estar aquí, sino que más bien usted es una víctima más en ese accidente. No han permitido que se ponga ese audio. Para nosotros es muy importante, y no solo para nosotros, también desde la plataforma de víctimas han insistido en que ese audio debe ser escuchado por una razón muy simple, porque ese audio no fue escuchado en su totalidad en un inicio. A mí me gustaría, ya que no se puede hacer, no se puede poner el audio, leer algunas notas de lo que se decía en ese audio, que está publicado, entrecomillado, en todos los periódicos. La central de Atocha. Atocha, el maquinista. Debe de haber heridos, muchos, porque esto ha volcado. No puedo salir de cabina. Atocha. Vale, tranquilo, maquinista. Maquinista. Venga, ¿me oyes? No puedo salir de la cabina. No puedo socorrer a nadie. Atocha. Sí, te estoy oyendo. ¿Qué hay? ¿Heridos, no? Maquinista. Sí, porque es que tenía en verde y me despisté. ¿Y cómo se llama? Y tenía que pasar 80 y pasé a 190, una cosa así. Atocha, vaya. Esta parte
el inicio del audio es en que había interés, el que se hizo llegar por parte de Ana Pastor, Rafael Catalá, de forma urgente al juez y al fiscal a la zona de Angrois cuando todavía el accidente se acaba de producir. Y no solo llegó allí, sino también a las delegaciones de los diferentes periódicos, llegó esa parte del audio y así salían a los 2 días los titulares todos. El maquinista frenó muy tarde y la grabación de la llamada tenía que ir a 80 y voy a 190. Hubo una sentencia evidente filtrando esta grabación, que fue filtrada en el mismo momento, por tanto, esto tuvo que partir directamente desde el Ministerio de Fomento y por eso es muy importante que se escuche esa llamada, porque esa llamada no acababa ahí, esa llamada seguía y decía: esto ya se lo dije al de seguridad, ya que eso era peligroso, que un día nos íbamos a despistar y nos la íbamos a tragar. Ay, Dios mío, pero es que yo ya se lo había dicho al de seguridad, que esto era muy peligroso, somos humanos y se nos puede pasar, que eso es inhumano, esta curva. Ya, Tocha, ya, maquinista, o sea, ¿entiendes? Es que con un anuncio de precaución es que no puede ser, hombre, que hagan estas cosas, hombre, que el maquinista tiene que estar, sí, pero somos humanos. Somos humanos y se nos puede ir la olla y se me pasó a mí, me cago en 10, lo puede pasar a cualquier compañero mío, me cago en 10. Y lo malo son los viajeros. Es que no se puede recibir en anuncio, en vía libre y con una limitación a 80, joder, es que eso es inhumano. Yo creo que eso es un fallo de seguridad. Eso es lo que nunca llegó ni a los periódicos, ni lo que no se quiso transmitir en el momento al fiscal. Por eso era muy importante escuchar ese audio, me parece muy importante que se traslade, porque la opinión pública se conformó al primer momento con todas las portadas de los periódicos que se construyeron a partir de ese tipo de filtraciones. Y no solo eso, sino que el señor Catalá a las semanas estaba en entrevistas en Antena 3 acusando a este señor, reconociendo que este señor es que iba con exceso de velocidad. Hubo una sentencia pública previa. Yo le pregunto, por tanto, si usted se considera que desde el minuto cero fue utilizado como chivo expiatorio, como cabeza de turco. Yo eso no puedo contestarle. Yo eso no entro a valorarlo. Yo quiero que me dejen en paz, que me dejen vivir en paz. No puedo valorar eso. El presidente de la plataforma ayer, de víctimas del accidente, Jesús, decía ayer que hubo una cacería del Gobierno contra usted. Y me gustaría saber qué supone, personalmente, emocionalmente, que las víctimas reconozcan a usted que efectivamente usted ha cometido un error, pero que usted no era el responsable político. Mis respetos, solicitar el perdón y que prefería haber muerto yo a uno de ellos. Sí, con eso se evitaba una mínima muerte. Y no puedo. Ya con eso yo creo que le respondo. En el audio también se escucha como usted era consciente de la peligrosidad de la curva y dice que ya la había avisado. ¿A quién le había avisado usted con anterioridad? Lo pongo ahí, al de seguridad. ¿Y cree usted? Está en el juzgado el nombre, de que eso ya lo di. ¿Y se tomaron medidas después de su aviso? Están ahí en el escrito, están las cómo estaba la curva y después cómo estaba. Pero se tomaron medidas después del accidente, ¿no? Después Sí. No se tomaron medidas. ¿Y cree usted que después de usted haber dado el aviso, usted podía haber hecho algo más? No. ¿Qué debería haber hecho quien sí tenía capacidad para poner las medidas de seguridad? Lo que se hizo después del accidente. Lo que se hizo después del accidente. Era lo que ahí está en el escrito. O sea, lo que se hizo después del accidente se podía haber evitado. ¿Cree que hay o hubo responsabilidades políticas y técnicas en el accidente del Albia? A mí, yo respondo por mi persona, pero yo no voy a entrar a valorar en política ni... Soy una persona normal, no en política ni no me meto. Perdóneme, ¿eh? No, sí, estoy yo también.
Sí existía constancia escrita de su aviso al de seguridad. No existía constancia escrita, pero sí del jefe de maquinistas de Ourense. Ahí también se hizo algo en ese momento, cuando el jefe de maquinistas de Ourense hizo la advertencia. Tampoco quien tenía responsabilidad tomó ningún tipo de medida. No. Toda la responsabilidad en el informe de la CIAF recaía sobre usted. Usted era el único culpable. Ahora el juez instructor de la causa dice que Adif no analizó el riesgo que existía en la curva en el caso de que un maquinista pues tuviera un error humano, y además el informe de la ERA también desacredita esa teoría de que usted sea el único responsable. Cuando aparece ese informe de la CIAF, de alguna forma usted lo sentencian también públicamente una vez más. A mí me gustaría que usted, hoy que tiene la posibilidad de hablar, diga, transmita su opinión sobre ese informe. Cada cual con su conciencia. Yo tengo, dentro del respeto a las víctimas y todo eso, tengo mi conciencia tranquila sobre la que dije la verdad. El que no haya mentido o haya metido algo, que responda cuando tenga que responder. Y ya por último, la parte en el tratamiento que recibió usted el día posterior, el día posterior, me parece absolutamente inhumana. De hecho, lo que usted decía se acredita en las noticias de prensa. El conductor está detenido en el hospital, la policía le interrogará hoy. Necesitaban, eso es lo que estaba destacado en la noticia, parece que necesitaban que usted estuviese ya a disposición judicial y ha recibido un trato lamentable. A mí me gustaría saber cómo le ha afectado eso a usted personalmente, toda esta cacería que ha sufrido, el trato del momento. Estuve mucho tiempo escondiéndome y tratando de evitar la prensa porque no me sentía con fuerzas, no sé, el trato lo vieron ustedes. Yo lo pasaba como podía. Estuve mucho tiempo que no levantaba cabeza. Y ahí está en el escrito cómo estaba y lo que ponía la prensa también lo leyeron ustedes. O sea, entren a valorar ustedes si una persona normal y corriente que tenga un accidente merece el trato que recibí yo. Pues mí nada más. Para mí usted es un trabajador que trabajaba en unas condiciones laborales donde no se garantizaba la seguridad ni de usted ni de los viajeros. Nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Fernández, ha hecho usted una demostración práctica de cómo se puede decir todo lo que se quiere decir utilizando el reglamento. Se lo agradezco. Ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Pilar Cancela. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor Garzón. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias por comparecer y quiero que sepa usted que tiene toda la empatía y todo el apoyo emocional y todo el reconocimiento como un trabajador que es por parte de este grupo parlamentario. Gracias. Me gustaría, antes de plantearle alguna cuestión, voy a ser muy breve en cuanto a las preguntas que le dirija a usted, porque algunas de ellas ya han quedado contestadas en la lectura que se ha hecho de su declaración. Y la primera es una petición al presidente de esta comisión. Señor presidente, creo que es necesario que exista una reunión urgente de mesa y portavoces para delimitar y clarificar cuál va a ser el procedimiento de funcionamiento de esta comisión. Soy responsable de dos comisiones, presido dos comisiones en este Congreso de los Diputados, una de ellas con una carga emocional tremenda, que es la de violencia de género. Hemos tenido testimonios horribles y con una carga emocional fuertísima y nunca ningún grupo parlamentario se saltó los acuerdos
que se tomaron por los distintos grupos en un momento determinado en ninguna reunión. Ni nadie hizo ninguna utilización partidista del dolor de nadie. Creo que esta Cámara se merece rigor y seriedad y respeto, no solamente a los grupos parlamentarios, que también, dentro de la discrepancia legítima, esta es la Cámara de Representación Popular, representamos a la democracia de este país. Creo que se merecen algunos comportamientos distintos a los que hemos sido testigos hoy aquí y ayer. Dicho esto, con todo el respeto y a la libertad que pueda tener cada grupo parlamentario, que no lo pongo en cuestión. Es verdad que este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista, mantuvo una posición distinta hace tiempo en relación con esta comisión. Cambiamos de posición. Y esta comisión tiene lugar hoy porque el Grupo Parlamentario Socialista cambió de posición. No caprichosamente, sino de una manera argumentada, porque han sobrevenido circunstancias y hechos que así hemos analizado y hemos considerado que deberían tomarse en consideración. Por tanto, no voy a pedir disculpas, señor Garzón, con todo el afecto y con todo el respeto que le tengo y que le tiene mi grupo. No le voy a pedir disculpas por haber solicitado su comparecencia hoy. Nosotros hemos solicitado su comparecencia. Lo que sí le traslado es que siento muchísimo que esto le afecte y usted esté reviviendo una situación que seguramente tendrá que convivir con ella, pues posiblemente el resto de sus días. Pero le voy a explicar el porqué. No es un capricho. Lo hemos hecho porque si esta comisión tiene por objeto realizar unas conclusiones y determinar qué es lo que ha ocurrido y evitar que vuelva a ocurrir, entendemos que todos los elementos que puedan conformar esas conclusiones son importantes, que se puedan escuchar y que puedan acudir a esta comisión, única y exclusivamente por eso. Y reitero lo que han dicho otros representantes parlamentarios. No es un tribunal, porque no tenemos ni la capacidad ni somos quien para juzgarle a usted. Me resulta preocupante porque me da la sensación de que esta comisión ya ha hecho sus conclusiones. Y yo voy a hablar claramente por lo que me toca al Grupo Parlamentario Socialista. Si esta comisión lo que persigue es que sea responsable político el señor Pepe Blanco, que fue ministro de Fomento con el Partido Socialista, entonces sobra llamar a nadie más, porque las conclusiones ya están hechas. Pero entre todos los grupos parlamentarios hemos acordado un listado de comparecencias que ha sido fruto del consenso. Por cierto, el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto en esa lista a los responsables que en aquel momento lo eran del Gobierno socialista, nosotros y nosotras. Por lo tanto, no vamos a jugar a hacer ningún paripé. Las conclusiones serán las que tengan que ser. Ni estamos boicoteando nada. Lo único que pido es que no se nos falte al respeto ni a la verdad. Creo que corresponde escuchar a todo el mundo. Y cuando algún compareciente o alguna compareciente no conteste aquello que nosotros pretendemos o nos gustaría que contestara, no lo sometamos a un tercer grado. Respetemos lo que manifiesta esa compareciente o ese compareciente. Es una cuestión de dignidad parlamentaria y de respeto a los ciudadanos que comparecen en esta comisión y que los hemos llamado nosotros. Dicho esto, y perdóneme usted la intervención que nada tiene que ver con su comparecencia, me gustaría hacerle una pregunta, una sola, para terminar. Porque era del listado de 4 o 5 preguntas que tenía previsto hacerle, las demás ya las ha contestado usted con la lectura que se ha hecho de su declaración, pero hay una que sí me ha llamado la atención y que quizás me gustaría que, si usted puede o lo desea, me la pueda matizar o complementar. La pregunta que quería hacerle, era si existe alguna norma que regule la posibilidad de recibir o no llamadas mientras se desarrolla la prestación de un servicio. No. Si se permiten o no recibir esas llamadas en alguna norma. Pero me ha llamado la atención que dice usted que lo que no existía era una evaluación de los riesgos que podía suponer el recibir esas llamadas cuando se está en ejercicio de la conducción, en este caso. Ahí está puesto. Por lo tanto, existe una laguna en esa evaluación de riesgos que le ha impedido a usted tomar algún tipo de medida o actuar de otra manera mientras ha ocurrido
esa situación, ¿es así? Sería una formación. Formación. Formación específica. Formación para con respecto al teléfono y evaluación de riesgo. O sea, evaluación de riesgos ante una situación determinada que usted en el ejercicio de su trabajo se ha planteado durante la prestación del mismo. Sí. Y eso no estaba previsto. Ha dicho usted que la formación que usted había recibido al efecto para la conducción de un tren de alta velocidad es una formación suficiente, por lo menos cumplía el mínimo legal de las 32 horas, creo que dijo usted. No 30 horas y son 32. Usted recibió 32. ¿Considera que es suficiente esa formación? Hay gente más inteligente que yo. Digo, para la media. Que está capacitada para decir si es suficiente o no. Yo ahí no... Yo salí, pero bueno, yo no soy capacitado para... No, no se preocupe usted. Era simplemente por si cuando usted recibió esa formación, si alguien responsable de la formación en la empresa o alguien comentó en algún momento si era esa formación básica, porque me da la sensación de que era un curso de formación básico de prevención. ¿Le puedo hacer una aclaración? ¿Le puedo hacer una aclaración? Usted no puede hablar. Puede transmitírselo a él. Lo dejamos para después, entonces. No, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y sentimos de verdad que pase usted por esta situación, pero también quiero garantizarle que en absoluto la intencionalidad es esa, simplemente que considerábamos que lo que usted nos podía aportar pues podía ser de interés para nuestro trabajo. Es que yo tenía 5 años de anonimato. 5 años de anonimato y ahora no vuelvo a tenerlo. Bueno, lo siento mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Cancela. Y ahora ya es la última intervención, que es por parte del Grupo Parlamentario Popular, y en su nombre tiene la palabra el diputado Delgado. Señor presidente, señorías, señor Garzón, señor letrado que le acompaña, utilizaré los últimos minutos finales para hacer las mismas referencias o reflexiones que la señora Cancela, pero no quiero desatender el objeto principal de esta sesión, que es hablar con usted, señor Garzón. Sepa que el Grupo Parlamentario Popular no es partidario, no ha sido partidario de esta comisión de investigación parlamentaria, porque nosotros creemos que la investigación realmente independiente y que va a dar alguna respuesta en su día es la judicial, en la que usted, por ejemplo, pues dispone de asistencia letrada, en la que usted dirige y formula recursos, presenta solicitudes, en fin, y las partes también, y en la que usted ha declarado en 2 ocasiones, si no estoy yo equivocado, los días 28 y 31 de julio. Se ha decidido crear esta comisión y nosotros tenemos que intentar trabajar en los objetivos de la misma, que sepa que son tratar de esclarecer y analizar las causas de este accidente y los elementos que tienen relación con el mismo. Y esto obliga a que tengamos que llamar a muchas personas y estudiar muchos documentos. Aquí van a estar los responsables políticos, van a estar muchas personas de Adif, muchas personas de Renfe, de empresas de todo tipo, y también está hoy usted aquí y el señor interventor al que escucharemos después. Yo quiero hacerle unas preguntas concretas. Usted decide si me responde o no. Yo le quiero preguntar si el día del accidente usted llevaba en su poder, en el tren, como maquinista, la documentación reglamentaria, es decir, el documento del tren, el libro horario del tren y el cuadro de velocidades máximas. Perfectamente. Y duplicado. Perfecto. Usted manifestó el 28 de julio en el juzgado que todas las semanas hacía este viaje varias veces. ¿Es así? Ahí están las veces que lo hacía, lo están reflejadas por Renfe. Mire, el tren en el que usted viajaba lleva un registrador de seguridad que se llama Hasler Telok, que está en la cabeza motriz y que registra las señales analógicas y las digitales de funcionamiento del vehículo, así como graba los últimos 30 minutos de viaje. Yo le voy a hacer unas preguntas siguiendo un poco las referencias de datos que da ese registrador. Usted me contesta lo que cree oportuno. Mire, usted sale de Ourense aproximadamente
a las 20:05 y usted en el punto kilométrico 2 es cuando acciona el pulsador con el que pasa del sistema DASFA convencional a digital. ¿Es así? Yo sobre esas valoraciones, sobre esos temas, lo declaré todo al juzgado. No me abstengo de... Yo sobre este tema no lo he visto en el juzgado. Por eso sí, está en juzgado. Bien, mire, quisiera preguntarle si tuvo un problema aproximadamente a la altura de kilómetro 8 en el que le surgió un problema con el frenado de emergencia. Está en el juzgado. En el juzgado. Mire, usted aproximadamente a las 8:40, 20:39, empezó a sonar el teléfono en su... Aquí consta en el registro, y aproximadamente a las 20:39 inició la conversación telefónica. Yo quería preguntarle si usted considera que este tiempo de 100 segundos que duró esta conversación ha sido un tiempo demasiado largo para lo que realmente usted tenía que contestarle al interventor. Eso no, prefiero no contestarle. Perdone. ¿Esta llamada telefónica que usted recibió era sobre un tema intrascendente? ¿Era sobre un tema intrascendente? Yo no entré a valorar si entra trascendente o no. Yo tenía que coger el teléfono. Sí, pero yo no digo que no tuviera que cogerlo, pero digo que no era una llamada de emergencia. Eso lo tiene que dilucidar Renfe y Adif. Mire, la llamada esta que recibió usted le distrajo de la atención a la conducción. No contesto, por favor. Es obvio lo que hay. Mire, usted en las declaraciones que ha prestado en el juzgado, refiriéndose a la señalización de esta línea, manifestó que a la altura de una señal que se llama E'7, que es una señal avanzada, usted es la señal que tomaba como referencia para empezar a reducir la velocidad que usted conocía que había que reducir. ¿Es así? Si lo pone en el juzgado, si es lo que declaré, es lo que le voy a responder igual. ¿Qué explicación tiene el que con esa señalización más la siguiente señal avanzada E7 que había, usted no fuese capaz, no redujese la velocidad? Está en vía libre la señal. Pero usted conocía que debía bajar la velocidad de 280 kilómetros por hora. Pero es que no había señalización ninguna de que bajara la velocidad. Pero no había señal ninguna. En el cuadro de velocidades no figura esa reducción de velocidad. Sí, pero usted mismo se contestó que atendí la llamada. ¿Cómo? Atendió la llamada, pero quiero decir que en el cuadro de velocidades estaba esta reducción, me pregunto. No, sobre mi actuación, lo tiene el juzgado, no voy a responder. Bien. Respecto de su formación, para que no quede ninguna duda, además de la formación específica que usted recibió para la habilitación en esta línea, y recibió una habilitación específica para esta línea y una habilitación específica para los trenes 730, ¿es así? Ahí está. Estoy preguntando. Evidentemente está ahí que me dieron la formación esa. Exacto. Pero a mayores de eso, usted desde que inició la actividad como maquinista ha realizado y recibido una formación continua. Que la formación es continua, es maquinista. Mire, usted a preguntas sobre la cuestión del teléfono ha manifestado que no tenía ninguna comunicación en relación con el teléfono y, sin embargo, en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios figura una ficha de información al maquinista que versa sobre el uso del teléfono móvil en la conducción y que, entre otras cosas, dice, yo lo veo aquí en el informe, por ejemplo, que cuando sea necesario hacer uso del teléfono móvil debido a algún tipo de emergencia o por avería o disfuncionalidad del equipo, asegúrate de que no existe riesgo y limita la conversación a lo estrictamente necesario. Y después sugiere que las detenciones largas pueden ser un buen momento para consultar mensajes y llamadas siempre que prestes atención al reinicio de la marcha. Eso se refiere al teléfono particular. Este es el teléfono corporativo. Se refiere al uso del teléfono en la conducción. Particular. El teléfono es el corporativo, la llamada es el teléfono corporativo el que me da la empresa. A que tengo que responder, porque no sé, a que tengo que responder a narices.
Bien, quisiera ya finalizar, presidente, poniendo de relieve presidente, me dirijo ahora a usted, poniendo de relieve dos cuestiones. El audio al que se acaba de aludir está en el anexo 352 transcrito del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Está en la página web desde hace años. Está a disposición de todo el mundo. Yo lo he oído 20 veces porque es importante y efectivamente dice muchas cosas, entre otras algunas que ha leído doña Alessandra y otras que no ha leído porque no le ha dado tiempo a leer. Yo recomiendo que lo lean, pero no es ningún secreto. Es algo que es público, notorio y conocido, por lo menos por quien se ponga a estudiar mínimamente y se aproxime al estudio de esta causa. Y en segundo lugar, presidente, pues sí, yo tengo que manifestar, al igual que lo ha hecho el señor Navarro y la señora Cancela, que tenemos que protestar, porque esto no es un funcionamiento normal de una comisión parlamentaria en la que vemos que se falta no solo al respeto, en alguna ocasión, a alguno de los comparecientes, sino se falta al respeto a los demás parlamentarios que formamos parte de esa comisión, se falta el respeto al presidente y a la mesa, no se quieren pues tener como ciertos los acuerdos que tomamos y creo que en aras al buen funcionamiento de esta comisión coincido en que esto ha de cambiar, Esto es una comisión de investigación sobre un tema muy serio, demasiado serio, y no queremos que esto se convierta en un espectáculo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Delgado. En primer lugar, lo tendría que haber dicho antes cuando ha hablado Pilar, ahora me he perdido el apellido. Bueno, Pilar y usted, señor Delgado, que sus recomendaciones no caerán en saco roto. Segundo, sí que le tengo que decir que por mucho que una información, como nos constaba, esté colgada del YouTube, que sea absolutamente accesible, yo me reuní con la directora de gabinete de la presidenta del Congreso, porque yo no sabía cómo llevar una comisión de investigación, honestamente, y me dio una serie de consejos. Uno fue el que hemos aplicado hoy a mi recomendación, que es que aunque una cosa no esté en secreto judicial y sea pública o pueda ser aportada por una de las partes porque forman parte del juicio, una comisión de investigación no la puede utilizar a menos que se la haya enviado el propio juez. Esto es así, de hecho causó un pequeño escándalo en otra comisión y por tanto es lo que hoy modestamente, quizá con un exceso de prudencia, se lo reconozco porque estamos hablando, lo ha dicho la diputada, está en el YouTube, pero he intentado ser riguroso en este sentido, pero bueno, creo absolutamente pertinente que usted me pida esta explicación. Yo le diría al señor Garzón si quiere añadir alguna cosa. No, muchas gracias. Bueno, pues entonces, en lugar de darle las gracias, tengo que empezar pidiéndole perdón. No tiene por qué. Bueno, pues creo que tenemos por qué. En nombre mío principalmente, en nombre de la comisión y en nombre de la institución, porque, bueno, esto es representante del pueblo y tienen una cierta obligación de comportamiento, de formas y de decoro parlamentario, que seguramente hemos incumplido más de uno, y yo me incluyo. Señor Garzón, muchísimas gracias. Le doy las gracias por su entereza, le doy las gracias por venir, le doy las gracias por sus respuestas y piense que lo que hacemos aquí es para reparar, es imposible que pueda ser la palabra, pero es para intentar que según qué cosas no vuelvan a ocurrir nunca. En este sentido, yo puedo aportar. Le transmito el orgullo que le corresponde de poder ayudar a que esto sea así. Muchísimas gracias, señor Garzón. Ahora, si me lo permite, como me parece que afuera la prensa está muy... con su permiso, yo le acompañaría hasta afuera. Vale, me dicen que ya...
que han preparado un dispositivo para que no haya este tipo de problemas. Por tanto, la siguiente comparecencia es dentro de 14 minutos, si no me equivoco. Levantaríamos la sesión hasta este momento. Muchísimas gracias.